o valor absoluto para ecuaciones e inecuaciones. Voy a hacer una breve aclaración al principio. Nosotros vamos a trabajar en este video de forma geométrica. Me voy a concentrar en explicar la resolución de ecuaciones e inecuaciones a partir del concepto geométrico de valor absoluto. ¿Por qué lo aclaro? Porque está el concepto analítico, que es el que se suele dar muchas veces, que estoy muy de acuerdo con ese, pero me parece que para el nivel que vamos a estar trabajando en este video es más que suficiente el concepto de valor absoluto o módulo a partir de geometría. Bien, entonces, aclarado esto, ¿qué es el valor absoluto o módulo de un número? Recordemos bien que el valor absoluto o módulo de un número se refiere a la distancia del número al cero. Es decir, que cuando nosotros hablamos del concepto de distancia, la distancia es siempre positiva. O cero, o nula puede ser. Nunca va a ser negativa. Entonces tenemos que tener en cuenta que el resultado del valor absoluto o del módulo siempre va a ser positivo. O cero. Bien, entonces veamos este ejemplo. El módulo de x menos 2 es igual a 3. Ahora, la pregunta sería, voy a ir a una recta, la voy a hacer acá. Grande, porque después la voy a usar. Menos 3, 0, 3. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿qué números, yo le aplico, qué números están a 3 unidades de distancia de 0? ¿Sí? 3. O menos 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el módulo de esta expresión me da 3. Entonces, esta expresión sería 3 o esta expresión representaría el menos 3. Entonces, x menos 2 es igual a 3 o x menos 2 es igual a menos 3. Son las dos opciones. Recordemos lo de los conectores lógicos, es muy importante. Bien, ahora, x es igual a 5 o x es igual a menos 1. Entonces, mi solución a esta ecuación es menos 1 o 5. Y me van a decir, pero profe, pare, porque el módulo de menos 1 no es 3. No es 3. Estamos todos completamente de acuerdo. El módulo de menos 1 es 1. Pero a mí no me pide el módulo de x, me pide el módulo de x menos 2. Entonces, menos 1 menos 2 menos 3. El módulo de menos 3 es 3. Cumple. 5 menos 2 es 3. El módulo de 3 es 3. Cumple. Lo claro esto porque me lo dicen siempre en clase. Bien. Vamos a ver ahora qué pasaría si a mí me dice el módulo de x menos 2 es menor a 3. Entonces me estaría pidiendo que la distancia sea menor a 3. ¿Sí? A 3 unidades. Entonces, ¿cuáles son los que tienen distancia menor a 3 unidades? La respuesta automática es 2, 1. Y yo digo, bueno, pero los negativos, sí, menos 1, menos 2. Y los números con coma, sí, 1,5, menos 1,5. O sea que en definitiva, los que tienen distancia menor a 3 unidades respecto de 0, son todos los que estarían acá en el medio. Sin incluir ni el 3 ni el menos 3, porque estarían exactamente a 3 unidades, y acá dice menor solamente. Entonces, estaríamos hablando que son los números mayores a menos 3 y, a su vez, son menores a 3. Mayores a menos 3 y, a su vez, menores a 3. ¿Vieron lo del conector lógico? Mayores a menos 3 y menores a 3. Es decir, que me quedaría mayores a menos 1 y menores a 5. Es decir, que la solución en este caso son los comprendidos entre menos 1 y 5. ¿Sí? Hay distintas formas de expresar los conjuntos soluciones. Yo lo tengo muy bien claro. Estoy utilizando la de intervalos o por extensión para el caso que tengan cantidad finita y chiquita de valores. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasaría. Si necesitan explicación de eso, me escriben y lo vemos. Voy a armar algún videito.
mayor a 3 unidades. Es decir, que voy a subrayar esto con colorito para que quede bien en claro. Es decir, que me está pidiendo que la distancia sea superior a 3 unidades. ¿Cuáles son los números cuya distancia al 0 son mayor a 3 unidades? Sin incluir el 3, todos los que están para arriba del 3. Pero, ¿solamente en ese caso? No. Todos los que estén abajo del menos 3 sin incluir. Antes del menos 3 sin incluir el menos 3. Entonces, ya sea que sean menores a menos 3 o mayores a 3, cumplen. Menores a menos 3 o mayores a 3, cumplen. ¿Sí? Es decir, x menos 2 menores a menos 3 o x menos 2 mayores a menos 3. Es decir que, a 3, perdón, x menos 2 x, vamos, x menor a menos 1 o x mayor a 5. Es decir que el conjunto de solución en este caso iría desde menos infinito hasta menos 1, unión de 5 a más infinito. Bien. Entonces, vuelvo a repetir. Acá está hablando del valor de la x, ¿sí? No nos confundamos porque a mí no me pide el módulo de x, me pide el módulo de x menos 2, ¿sí? Entonces, determinadas cosas a tener en cuenta, lo estamos haciendo a partir del concepto geométrico. Como regla práctica, a mí las reglas prácticas no me gustan en matemática, pero sé que en general a los alumnos sí. ¿Cuándo usar y cuándo usar o? Si el módulo es menor que el número positivo, porque ahora vamos a ver qué pasaría si tengo números negativos ahí. Si el módulo es menor que el positivo, usamos y. Ahora, si el módulo es mayor que el número positivo, usamos o. Esa es una reglita práctica si lo quieren pensar. Acá tienen la explicación un poco más geométrica, ¿sí? Y recordemos, ¿por qué usamos o y por qué usamos y? ¿Por qué? Porque a mí me pide que cumpla con estas dos condiciones a la vez. Pero en este caso no me puede pedir que cumpla con las dos condiciones a la vez, porque no puede ser un número menor a menos 1 y mayor a 5. No existe. ¿Sí? Entonces podemos un poquito empezar a recurrir a pensar matemática. Pensemos matemática. ¿Sí? Y veamos esto último que les dije, ¿qué pasaría si en lugar de trabajar con números positivos, trabajamos con números negativos? Entonces, la profe hizo trampa, sí, es el mismo ejercicio, cambia el 3 por menos 3, pero cambia todo. X, el valor absoluto de x menos 2 es igual a menos 3. Ah, bueno, sí, yo ya lo sé. Abro el valor absoluto, o x menos 2 es igual a 3, o x es igual a menos... No abro el valor absoluto. Antes de resolver algo, pienso. Bien, entonces, el valor absoluto de un número me dice que es igual a menos 3. El valor absoluto de un número es igual a menos 3. El valor absoluto de un número es igual a menos 3. ¿Puede el valor absoluto de un número ser igual a menos 3? No. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de un número representa la distancia del número a 0. Y la distancia siempre es positiva o 0. Y me dice que es igual a un número negativo. ¿Qué? Sí, me está pidiendo que resuelva un absurdo. Esto es lo que denominamos en matemática como absurdos. Los absurdos matemáticos son cosas que no tienen sentido. Entonces, si no tiene sentido, no se resuelve. Es decir, que no tiene solución. La solución, el conjunto solución me quedará vacío. ¿Qué pasa en este caso? El valor absoluto de un número es menor a menos 3. El valor absoluto de un número es menor a un negativo. O sea que me está diciendo que tiene que ser negativo. ¿Puede el valor absoluto de un número ser negativo? No, lo mismo que antes. Entonces, esta inecuación, ¿qué es?
Un absurdo. Otro absurdo más. ¡Wow! ¿Se resuelven los absurdos? No, las cosas que no tienen sentido no se resuelven. No perdemos tiempo en lo que no tiene sentido. Conjunto, solución, vacío. Veamos este último caso. No es un absurdo. No es un absurdo, antes que me lo diga. Me dice que el valor absoluto de un número es mayor a menos 3. El valor absoluto de un número es mayor a menos 3. El valor absoluto de un número, esto que tenemos aquí, representa un número positivo o 0. Y la pregunta sería, ya sea un número positivo o ya sea 0, ¿es mayor a menos 3? Obvio, sí, siempre. Siempre, 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 siempre. ¿Sí? Entonces, si eso ocurre siempre, quiere decir que no importa el valor que tome la x, siempre me va a dar mayor a menos 3. O sea que esto que nosotros tenemos acá es lo que en matemática denominamos como verdad absoluta. Y cuando estamos frente a verdades absolutas, quiere decir que no importa el valor que tome la x, siempre se va a cumplir. Es decir, que el conjunto solución son todos los números. En este caso, si trabajamos en el conjunto de los reales, ponemos todos los reales. Si trabajamos en el conjunto de los enteros, ponemos z. Si trabajamos en el conjunto de los racionales, ponemos q. Si trabajamos en intervalo, ponemos desde menos infinito hasta más infinito, considerando que no estamos trabajando en las naturales. Voy a volver a explicar esta idea, porque esta es la que suele costar un montón y les explota el cerebro. Pero para explicarla, vamos a recurrir a ejemplos. Yo voy a poner un par de ejemplos, pero si ustedes quieren, pongan los ejemplos que tienen ahí, que se les ocurren, que piensan que no van a servir, y lo verifican y se van a dar cuenta que verifican cualquier caso. Por ejemplo, yo digo, no, para mí con 2 no cumple. Pruebo. 2 menos 2, 0. El módulo de 0, 0. 0 es mayor a menos 3, cumple. Uy, sí, 2 está en la solución. Entonces, voy a empezar a anotarme acá en este círculo todas las soluciones que veo que cumplen. Bueno, pero menos 5 no va a cumplir. Pruebo menos 5. Menos 5, menos 2, menos 7. El módulo de menos 7, 7. 7 es mayor a menos 3, sí, cumple menos 5. Bueno, está bien, sí, menos 5 sí, pero 3 no. 3 menos 2, 1. El módulo de 1 es 1. 1 es mayor a menos 3, sí. Cumple. Bueno, está bien, pero menos 20 no. Menos 20, menos 2, menos 22. El módulo de menos 22 es 22. 22 es mayor a menos 3. Así podría seguir el video infinitamente, lo cual no voy a hacer, pero siempre cumple, siempre. ¿Por qué? Por el concepto de valor absoluto. El valor absoluto representa ya sea un número positivo o 0. Entonces, ya sea un número positivo o 0, siempre vamos a ser superiores, o sea, más grandes que menos 3, que es un número negativo. ¿Por qué? Porque vienen primero los negativos y después los positivos. Los positivos o el 0 son más grandes que los negativos. ¿Sí? Es súper importante que tengan en claro esto porque es una de las grandes falencias. Es súper importante que tengan esto en cuenta porque es una de las grandes falencias que suelen presentar a la hora de resolver estos ejercicios. ¿Sí? Y para cerrar el video, vamos a ver de estos casos particulares que se resuelven. Vean cómo estoy resolviendo sin hacer procedimiento, porque estoy pensando antes de resolver. ¿Vieron que yo les dije que es importante pensar antes de tirarnos a resolver cosas? Porque puede ser que estemos intentando resolver cosas que no tienen sentido. Veamos algunos ejemplos que aplican claramente esto. Supongamos que a mí me pide que el módulo de un número sea menor a menos 3, como era lo que habíamos visto. Absurdo, profe, absurdo. ¿Por qué? Porque el módulo no puede ser negativo, entonces nunca me va a dar menor a menos 3. Hermoso. Solución vacía. El módulo de un número me da menor a 0. Mismo caso que arriba. Absurdo. O sea, solución vacía. Porque nunca puede ser menor a 0 porque siempre va a ser positivo. Ahora, el módulo de un número
mayor o igual a 0. Y la distancia al 0 o es 0 o es mayor a 0. Eso es una verdad absoluta. Es decir, que la solución son todos los números. ¿Sí? En este caso puse los reales, como lo aclaré antes. Ahora, ¿qué pasa si me dice que el módulo de un número es mayor a 0? Un momento. Y si pongo 0, me va a dar que la distancia es 0. Así que 0 no puede ser, pero todos los demás, sí, siempre se va a dar. O sea que acá la solución serían todos los números sin incluir el 0, porque si incluyo el 0, la distancia al 0 sería 0. ¿Sí? Ahora, me dice que el valor absoluto de un número es mayor o igual, vamos a poner mayor o igual, porque esto les explota el cerebro. Mayor o igual a menos 2. Pero no puede ser igual a menos 2. Eso sería un absurdo. Pero dice o igual, no dice y igual. Entonces, sí puede cumplir lo que sea mayor. ¿Cuáles son los números que cumplen que sea mayor a menos 2? Todos los números tienen valor absoluto mayor a menos 2, porque todos los números tienen valor absoluto mayor positivo o 0. Y siempre va a ser mayor que menos 2. Entonces, en este caso, la solución son todos los números. Fíjense cómo yo resolví cosas sin hacer procedimiento, solamente pensando. ¿Por qué? Porque la matemática se piensa también, no solo se resuelve, ¿sí? Piensen antes de resolver, porque puede ser que hagan cosas que no tengan sentido. ¿Bien? Bueno, misma idea, cualquier cosa que necesiten, me lo escriben en los comentarios y vemos cómo lo podemos solucionar. ¿Sí? Si hay algo que no quedó claro o algún concepto que necesitan que se explique en otro video o demás, es todo charlable. ¿Bien? Espero que les sirva y nos vemos muy bien en el examen.